Bueno, bienvenidos a este nuevo video, esta nueva entrega. Estamos hablando acerca de la Biblia, eh, no de temas bíblicos, sino alrededor de, about, en inglés, about de la Biblia, acerca de la Biblia. Hemos hablado sobre el Antiguo Testamento, cómo fue la conformación, el desarrollo, tanto del Antiguo como en el Nuevo, cómo es que nuestros 27 libros llegaron a conformarse como la palabra de Dios, aceptados oficialmente como tal, eh, el desarrollo, el paso de la oralidad a la escritura, en fin. Pero hoy hemos tratado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero resulta que hay otros libros en algunas Biblias y en la literatura universal que algunas iglesias y en algún tiempo de la historia de la iglesia los tuvieron como parte de la palabra o pegados ahí en el canon. Me estoy refiriendo a los deuterocanónicos. Deutero es segundo y canónico viene de canon, entonces es el segundo canon. Libros que los incluyeron ahí y que eh, pues en algún momento, bueno, en la Septuaginta incluyeron algunos, vamos a hablar de eso. Para la Iglesia Católica le dan la misma autoridad, el mismo nivel de autoridad que el resto de los libros canónicos. La Iglesia Ortodoxa algunos los consideran como parte de la palabra de Dios, otros los consideran muy buenos, pero no como parte de la escritura. El caso es que los libros deuterocanónicos existen y debemos decir algo al respecto, y esta cápsula es para hablar de esos libros. ¿Cuáles son los deuterocanónicos o los apócrifos? Son 14 libros. Está el libro de Tobías o Tobit, libro de Judí, libro de sabiduría, libro eclesiástico, Siriaca o Siriades, el libro de Barú, incluida la carta de Jeremías. Está el libro de los primero de Macabeos, segundo de Macabeos, está el libro de Esther. Estos son los libros que son considerados como apócrifos, son los que conocen como apócrifos. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que el adjetivo apócrifo no tiene la connotación que tiene hoy en día. En los tiempos de Esdras empezó a usarse el término apócrifo y se refería a unos libros que eran tan sagrados que no eran para todo el mundo, eran ocultos, eran reservados para los más sabios. Entonces habían unos libros que eran para la gente, pero habían otros que eran reservados, ocultos, preservados solo para. Entonces era apócrifo, era en ese sentido positivo, ¿sí? Pero con el correr de los tiempos, de acuerdo al trato o a la perspectiva que se ha tenido sobre estos libros, pues hoy en día ha cambiado y ya apócrifo es como dudoso, como no autorizado, en fin, ya es algo más negativo, pero originalmente fue algo positivo en la antigüedad. Bueno, el concepto, el concepto de, o mejor, la pregunta es ¿por qué aparecen en la Septuaginta? ¿Sí? Esa es como la pregunta que dicen, bueno, si no es la palabra de Dios, ¿por qué los escritores antes de Cristo los incluyeron en la Septuaginta? Y los lectores de los primeros siglos pues pudieron leerlos ahí. Obviamente recuerden que no estamos hablando de un libro, ¿no? Estamos hablando de rollos. Esto se llegó a conformar mucho después, en el año 1500 y pico, cuando la imprenta, Gutenberg inventó la imprenta. Entonces estamos hablando de rollos. Tengamos siempre eso en mente para que cuando hablemos de la Biblia estamos hablando de rollos que están por ahí circulando, no estamos hablando de un libro como tal, ¿sí? Como los tenemos hoy en día. Entonces la pregunta es ¿por qué aparecen? ¿Por qué en esa traducción los incluyen? No todos, porque vamos a mirar eso. Bueno, la Septuaginta, para recordar, es la traducción del hebreo al idioma griego. Recordemos que Carlos Magno
impuso el idioma griego en todas las culturas. Entonces, en los tiempos de Jesús ya había muy pocos que conocían el griego, conocían el hebreo, perdón. Entonces, esa es la versión que se llama de los 70. 70 es porque fueron 72 sabios expertos que fueron contratados, encargados de esa misión, y se conoce como la versión de los 70, que es la X, la L mayúscula, que es 50 en números romanos, y dos X que son 20, entonces son 70. Esa es la explicación. Entonces, originalmente la Biblia, el Antiguo Testamento pasa del hebreo al griego, después viene al latín, de ahí surge la Vulgata latina, que es el idioma que hablan en Roma, el imperio que está en el momento de los tiempos de Cristo, luego viene al inglés, al español, en fin. Pero entonces, la pregunta en sí es ¿por qué aparecen estos libros en la Septuaginta? Entonces, debemos decir algunas cosas. La primera cosa es que no es uniforme la inclusión en la Septuaginta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no todos los libros y no todas las agrupaciones y las listas que habían de libros incluían a todos tal como los conocemos hoy en día. Unos incluían unos, otros no otros, pero no había acuerdo entre esos eruditos para incluir eh, todo lo que conocemos hoy en día como deuterocanónicos. No fue uniforme la decisión. Segundo es que los escritores griegos de la Septuaginta conocían, usaban esos libros, los deuterocanónicos, ¿sí? Los apócrifos mejor, pero nunca pusieron en tela de juicio el canon hebreo. O sea, algunos libros de los apócrifos los incluyen, pero nunca, en ningún momento pusieron en tela de juicio el canon hebreo, los libros que conforman hoy nuestro Antiguo Testamento. Eso es muy importante. El canon hebreo lo conservaron. En ningún momento hay una manifestación de duda, de escepticismo, de si algún libro. No. Eso fue muy respetado por ellos. Hay otro asunto que también vale la pena mencionar, es que Filón fue uno de los eruditos más grandes entre la escuela alejandrina, ¿sí? Por eso ese Filón de Alejandría. Alejandría fue una potencia cultural, académica, como después vino a ser Jerusalén también. Pero este señor Filón, que él en su capacidad y en su esmero trató de fusionar el pensamiento griego con el pensamiento hebreo, que manejaba muy bien, ¿cierto? En ninguno de sus escritos cita los apócrifos. O sea, la mayoría de los eruditos citan la escritura, citan el Antiguo Testamento, pero nunca hacen una cita directa de los apócrifos. O sea, no los están, aunque los conocían, aunque los leían, ¿cierto? Pero no le dan el nivel de autoridad que le dan al resto de las escrituras. Entonces, ese es otro punto muy importante que debemos tener. Es un hecho muy histórico, real, y no podemos desconocer. Otra cosa que podemos decir es que los escritores del Antiguo Testamento conocían y usaban la Septuaginta, ¿cierto? Conocían también los apócrifos, obviamente, porque muchos se incluyeron ahí en ese canon, pero tampoco los citan como escritura sagrada, ¿sí? En ninguna parte. Entonces, con eso se está diciendo que hay unos libros que son muy especiales, que son palabra de Dios, pero hay otros que son buenos para la lectura, buenos para conocer, para estudiar, pero no son considerados al nivel de la palabra de Dios. Entonces, en términos generales, lo que nosotros estamos viendo, bueno, yo quiero, a propósito de las citas del Antiguo Testamento, que es el tema acá, lo que el Nuevo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento, la
la importancia que le dan al Antiguo Testamento y citan una cantidad, mejor dicho, es que casi todos los libros del Antiguo Testamento están citados en el Nuevo. Y tengo aquí una lista que encontré muy, muy curiosa, se la voy a leer. Por ejemplo, Mateo cita el Antiguo Testamento 102 veces. Escrito está, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, de acuerdo, según lo que dijo el profeta, para que se cumpliese lo que dijo tal profeta, y siempre se refiere al Antiguo Testamento. 102 citas. Marcos 39, Lucas 68, Juan 49, Romanos 96, Hechos 96, 1 Corintios 41, 2 Corintios 13, etcétera. No los vamos a leer todas, pero mire, Hebreos 99 veces. Un total de 937 citas que hay en el Nuevo Testamento que se refieren al Antiguo Testamento. Mire que con eso los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Señor, obviamente, están dando autoridad, validez al Antiguo Testamento. El mismo Jesús dice que la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Cuál Escritura? Pues el Antiguo Testamento. Y hay muchas formas como tanto Jesús como los escritores del Nuevo Testamento están validando y dándole la autoridad como palabra de Dios al Antiguo Testamento. Jesús dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así el Hijo del Hombre va a estar. O sea, con eso Jesús está diciendo que Jonás existió realmente, que es un personaje histórico, que no es un cuento de hadas, ¿sí? Y que lo está poniendo como ejemplo. Entonces mire cómo el Nuevo Testamento está validando y dando la importancia que tiene el Antiguo Testamento. Eso es muy importante porque nos da a nosotros paz y tranquilidad de que lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento fue validado por Cristo, ¿cierto? Y los apóstoles, la iglesia en general. Entonces, otra vez para repetir la idea de que los escritores del Nuevo Testamento no citan el Antiguo Testamento, pero nunca citan a los apócrifos. Entonces no les están dando el mismo nivel de autoridad. Y eso es muy significativo para esto. Ahora, los eruditos hebreos, que en los primeros siglos eran pocos, ¿por qué? Porque el hebreo había pasado de moda, porque la mayoría hablaba era griego, que era el idioma que habían puesto el imperio griego, ¿cierto? Los griegos. Entonces, los eruditos, los pocos eruditos que manejaban el hebreo, ellos rechazaban los apócrifos. Ellos no los tenían como libros buenos para leer, pero no como palabra de Dios. Pero es algo curioso. Los griegos, bueno, pero los que leían en griego o en latín, ellos tenían la tendencia a aceptar los libros apócrifos. ¿Por qué? Bueno, es que era muy fácil. Es que para ellos les llegó la Biblia, la Septuaginta, no sé si la alcanzan a ver, esta es la Biblia hebrea. A ellos les llegó y ahí estaban incluidos, pero vuelvo a repetir, espero que esto no confunda, que no eran libros como tal. Recuerde que esto se organizó así como libro o en uno solo cuando se inventó la imprenta, pero me refiero que el listado en el que venían algunos listados incluían algunos libros apócrifos. Entonces ellos lo entendían y como que se les hacía fácil leerlos y tienden a aceptarlos y a defenderlos como palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque desconocían el hebreo, desconocían el canon y era muy fácil. Entonces, por eso es como cuando en una Biblia se ponen comentarios. Cuando en una Biblia el editor le pone ahí comentarios, es muy fácil que la persona tome esos comentarios como el comentario más importante de todos. ¿Por qué? Porque está ahí mismo, está incluido en la palabra de Dios. Entonces ese es el peligro.
Bueno, es curioso que Jerónimo y Orígenes, quienes conocían profundamente, bueno, dicen que Jerónimo se fue a vivir a Palestina porque él quería conocer el hebreo. Él quería, pues ya estaban hablando el griego, pero él quería ir a conocer y se fue a vivir a Palestina para conocer el hebreo. Y los que conocían el hebreo, como él, como Orígenes y otros eruditos, rechazaron de pleno los apócrifos. Pero los que hablaban griego, como decíamos ahora, en el caso de Tertuliano y Agustín, ellos, Agustín de Hipona, sí los defendían. Y por eso los incluyeron en la Vulgata Latina, que vino a ser la Biblia base para la Iglesia Católica actualmente. Por eso usted en la Biblia Católica encuentra esos libros ahí, pero es porque hubo esa controversia. Bueno, quiero concluir esta pequeña reflexión sobre los apócrifos, eh, retomando el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Jerónimo, que va y se establece en Palestina para conocer el idioma, para no dejarse afectar por el griego que estaban manejando, porque él quería ir a la fuente. Eso es importante. Mire que cuando la traducción que, por ejemplo, Lutero hace al alemán, él no se basó en la Vulgata Latina, él no se basó en la Septuaginta, él fue más atrás, él fue a la Biblia hebrea, él fue a la Biblia hebrea. Y una institución, si nosotros queremos conocer la palabra de Dios a profundidad, tenemos que ir a los idiomas originales. Ahora, yo sé que usted quizás no todos tienen acceso a eso, pero los que Dios nos ha permitido ir a un seminario, allá nos toca estudiar el griego. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Nos toca estudiar el hebreo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. Y usted sabe que al pasar de una lengua a otra, es como las versiones que pasan en un lenguaje más sencillo, más claro, más entendible, pero en la medida que el afán de hacerlo sencillo y entendible a la gente se puede estar alejando del original. Entonces, por eso nosotros siempre debe haber gente preparada en el griego, en el hebreo, para poder ir y revisar. Por eso en el estudio sobre Apocalipsis le mostré una concordancia griego-española que nosotros tenemos que analizar para ir a las palabras, a mirar cuál es la palabra en griego, que fue el que se escribió el Nuevo Testamento, mirar el sentido que tenía, el uso que le dan el Nuevo Testamento y poder tener una idea clara, un concepto bíblico de esa palabra, para volver a los originales. Entonces, ese sentido, ese deseo de siempre ir a los originales, es lo que mantiene la doctrina, es lo que tenemos que practicar y manejar. Bueno, concluyo diciendo que gracias al Señor tenemos los 27 libros, el Antiguo, el Nuevo Testamento, que podemos confiar en esos que desde los primeros siglos han sido guardados, preservados, que es la palabra del Señor la que ha bendecido nuestra vida, la que ha transformado nuestro corazón y sigue cambiando vidas, y que gracias al Señor que Dios preservó su palabra y nosotros hoy podemos tenerla en una forma tan práctica, tan fácil, aún digitalmente, en versiones diferentes, en fin, es una gran bendición. Valoremos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra ocasión, si el Señor lo permite.